Esta que escuchan es la Gran Jota de la Dolores, uno de los sonidos más populares de la cultura aragonesa compuesta por el director salmantino Tomás Bretón. Es un ejemplo de la jota aragonesa y cosmopolita. Es una mezcla de, pues como era en el siglo XIX, de números de ópera, de zarzuela, de danza. Es una cosa muy variada que se hacía en los salones del siglo XIX y donde la jota aragonesa se dio a conocer por todo el mundo, de San Petersburgo a Nueva York. Y que casi 200 años después de su nacimiento vuelve a Zaragoza con el primer ciclo de jota cosmopolita, un recorrido por algunas de las jotas más internacionales que nacieron gracias al trabajo de un aragonés. Lo más relevante me parece la internacionalización de una melodía que hizo alguien en 1840, un compositor que se llamaba Florencio Laoz, oriundo de Alagón, nada menos, y que compositores como Franz Liszt o Michael Glinka o Camille Saint-Saëns estaban 20 años más tarde componiendo obras de gran calado sobre este tema, ¿no? Con este certamen se reivindica la faceta internacional de la jota aragonesa que conquistó grandes teatros y salones del mundo.